There's a team and a city that ignites passion and creativity on and off the pitch. With its cultural diversity and openness, we are creating the world's leading sports centre for innovation, the Barca Innovation Hub. More than 2,000 athletes, male and female teams, 5 professional sports, and the largest stadium in Europe. Promoting knowledge in the sports world and establishing an ecosystem to collaborate on a global scale with universities, research centres, hospitals, leading brands, startups, and other sport entities. At Barca Innovation Hub, we've already proven the future can be addressed in any shape or form. A new tracking system that redefines the word accuracy. A smart cap with personalized pods for rehydration. Envisioning the future of Espai Barca with mixed reality. Together, we can lead a revolution which contributes to society through sports. Wanna join us? Barca Innovation Hub, reinventing sport. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a aquellos que nos estáis escuchando desde México. Ahora parece que sí. Muy buenas tardes, decía, buenos días a aquellos que nos estéis escuchando desde México. Hoy tenemos la primera edición del Decoding the Game focalizado en la preparación física. Ya llevamos algunas ediciones focalizadas en los analistas, en el análisis técnico-táctico. Y hoy tenemos un elenco de auténtico lujo, de preparadores físicos de primera línea. Tenemos con nosotros a Luis Canay, que es el preparador físico del Club Deportivo Guadalajara, de Chivas. Tenemos también a Rafael Pol, el preparador físico de la selección española de fútbol. Y también tenemos a Fran Soto, a nuestro preparador físico del primer equipo de fútbol, del Fútbol Club Barcelona. Muy buenas tardes, chicos. No sé si estáis ya por ahí. Hola, Luis. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y un honor estar en esta mesa con 2 personalidades tan importantes del entrenamiento mundial. Fantástico, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo agradecemos mucho. Rafael, buenas tardes. Buena tarde. Molt bona tarda. Buenas tardes. Bueno, pues lo mismo un poco en la línea de lo que decía Luis. Está siguiendo y que lo disfrutemos todos. Perfecto. Y Fran, muy buenas tardes también, Fran. Buenas tardes a todos. Nada, igual que mis compañeros, un placer compartir este rato de tertulia o de charla con todos vosotros y con todos los que nos están siguiendo. Fantástico. Pues como decía, muchas gracias por estar aquí. Os voy a ir lanzando una serie de preguntas. A priori tenemos un guión establecido de preguntas. Yo os las iré haciendo. El formato es un poco formato de entrevista. Lo que pasa es que si en algún momento vosotros queréis intervenir y saltaros un poco el orden que yo vaya estableciendo, sentiros completamente libres. Nunca mejor dicho, estáis en vuestras casas, ¿de acuerdo? Después, al final, si nos da tiempo, igual meteremos alguna pregunta que entre por el chat. Intentaremos. Empezamos, bueno, con el presente de la preparación física. Y para conoceros un poquito más, me interesaría que me dijerais cuál creéis que debe ser el objetivo u objetivos prioritarios de la preparación física. Es decir, cuál creéis que debe ser el rol que debe desempeñar el preparador físico. Luis, si te parece, empezamos contigo. Sí, lo que creo es que la evolución de la ciencia del deporte y la tecnología aplicada al mismo ha hecho que nosotros empecemos a replantearnos los objetivos del entrenamiento. Obviamente, al tener mayor información, mayores herramientas, hace que nosotros tengamos posibilidades de ser más selectivos a la hora de elegir nuestras tareas y modificar esos objetivos, como te decía. Yo creo que hay un elemento una palabra en el entrenamiento que es el rendimiento, que es algo que obviamente estamos siempre ocupados y preocupados por la mejora del mismo. Obviamente siempre pensamos en las estructuras de entrenamiento, cómo
desarrollar cada una de ellas para mejorar este rendimiento, pero sí me parece que hay una cuestión que hay que tener en cuenta a futuro o inmediato, que tiene que ver con el costo y beneficio. Yo creo que el rendimiento debemos ver cuánto nosotros estamos dispuestos a arriesgar en función de ese rendimiento, ¿no? Yo creo que lo más importante en estos objetivos y en este rol que nosotros tenemos es darle la mayor cantidad de horas posibles de entrenamiento en un microciclo a un jugador, tener la posibilidad de que el técnico lo pueda elegir la mayor cantidad de partidos posibles, que esté apto para jugar y obviamente hacer una carrera longeva dentro de los deportistas. Yo creo que en este aspecto hay muchos estilos, hay muchas formas de trabajo, hay entrenadores que le gusta trabajar por encima de los umbrales, obviamente corriendo algunos riesgos, hay otros que trabajan por debajo con una actitud mucho más precavida y creo que estamos aquellos entrenadores donde yo me considero que estamos en una intermedia, ¿no? Buscando perforar ese techo de rendimiento, pero siempre teniendo en cuenta los valores y los principios del entrenamiento. Yo creo que por acá es donde estamos transitando hoy. Perfecto, muchas gracias. Rafael, ¿cuál es tu visión? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios para ti de la preparación física? Los más jóvenes no recuerden, pero era realmente así. En los equipos no había ni siquiera un preparador físico. Creo que ahora mismo esta figura está no a punto de desaparecer, pero sí está cambiando sustancialmente. Ahora ya en la mayoría de clubes, sobre todo en los clubes importantes como es el Barça, ya no hay únicamente una figura de un preparador físico, sino hay todo un departamento de ciencias del deporte que estudian y analizan ese rendimiento desde una perspectiva mucho más interconectada, mucho más interdisciplinar, con muchos más aspectos de lo que es puramente la cantidad y intensidad de los esfuerzos que realiza el deportista. Por tanto, creo que el presente y el futuro de los licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, que en realidad son los que pueden desarrollar eso que hasta ahora hemos conocido como la función de preparador físico y la preparación física, será la de del deporte y de rendimiento podamos generar para sintetizar en aquellas intervenciones que realmente nos pueden ayudar a mejorar, bien sea desde un punto de vista metodológico para hacer el entrenamiento más eficaz y más eficiente, o bien sea desde un punto de vista de generar. Lo siento, Rafael, la última parte, yo por lo menos, no sé vosotros, Fran y Luis, si... No, se corta de vez en cuando, sí. Vale, la última parte nos la hemos perdido. Si la puedes repetir, por favor. Es complicado porque no sé exactamente dónde me he quedado, pero bueno, a resumidas cuentas, un poco lo que explicaba es que creo que hemos pasado de una figura de un preparador físico como una departamento de ciencias del deporte, un departamento de ciencias del rendimiento, y que creo que la figura del licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte tiene que ser el nexo que entre las diferentes partes que permita sintetizar aquellos conocimientos para trasladarlos al proceso. No sé si ahora... Hemos vuelto a tener algunos problemas con la conexión, con gajes del directo. Rafael, a ver si tenemos un poco de suerte y la cosa mejora un poco, el wifi nos acompaña. Hacemos una cosa, saltamos a Fran, que nos dé su opinión, Fran, y a ver si tenemos un poquito más de suerte con tus conexiones a partir de ahora. Fran, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, yo un poco en la línea de que están comentando los dos compañeros, es verdad. Y a mí así a bote pronto se me ocurre pensar que el término preparador físico seguramente es un término bastante pobre y bastante limitante de lo que supone hoy en día
la preparación integral de un deportista de alto nivel, como es el caso de los futbolistas. El objetivo de la preparación física está claro que es, nosotros lo que tratamos es de optimizar todas aquellas variables que influyen en el rendimiento del jugador a la hora de expresarse en el campo. Y para eso sería demasiado presuntuoso pensar que yo, por ejemplo, como preparador físico ahora mismo del FC Barcelona, pudiera aglutinar toda esa cantidad de información que tenemos hoy en día, todo ese feedback, todas esas herramientas de control e incluso esas decisiones a la hora de definir parámetros de entrenamiento. Por eso, por lo que comentaba Rafael, efectivamente, y este año al estar aquí en el FC Barcelona, ya en otros clubes ya me había integrado en otros cuerpos técnicos con gente que ya estaba allí, pero evidentemente aquí tenemos un departamento, un área de rendimiento, en este caso capitaneada por Joan Ramón Tarragó. Yo tengo compañeros que me ayudan en el día a día, cercanos, como son Edu Pons y Antonio Gómez. Y por eso, un poco lo que hablábamos de cómo ha ido evolucionando esta figura del preparador físico en el alto rendimiento en el fútbol, sin duda, cada vez tenemos más áreas de trabajo dentro de lo que es el día a día de un equipo. Desde el control del entrenamiento hasta planificar y llevar a cabo trabajo coadyuvante, gente que participa en el entrenamiento optimizador. Entonces, por eso digo que se queda pobre el término de preparador físico, más cuando cada vez, en este caso los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, vamos ampliando nuestra formación y muchos de ellos, como es mi caso, pues también al mismo tiempo somos entrenadores y formamos parte de un cuerpo técnico en el que estamos interactuando día a día, tomando decisiones y aportando nuestro conocimiento para llevar a cabo esas decisiones. Pues a eso me refiero cuando digo que se me antoja un poco escueto ese término de preparador físico como si simplemente estuviésemos dedicados a esa estructura condicional como pasaba hace años, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, creo que somos muchos los que compartimos esa visión de que seguramente los nombres nos encorsetan mucho, o se encorsetan en este caso. Y también me ha hecho mucha ilusión que menciones a Edu y Antonio. Seguro que están ahí viéndonos. Un saludo a ellos. Sí, bueno, en realidad es un poco... disculpa. No, es un poco lo que comento, que al final lo que decía Rafael es verdad. Es un equipo multidisciplinar y esa interrelación es un poco la que da ese valor añadido. Y en el Barcelona todavía muchísimo más, porque encima confluyen una serie de deportes y se genera ahí un ecosistema del cual todos nos retroalimentamos y es súper enriquecedor para todas las áreas del club. Sí, bueno, ahora que comentas esto, me surge una pregunta que es, bueno, en clubes grandes como los que estáis vosotros, o en tu caso, Rafael, la selección, una selección que hace 10 años fue campeona del mundo, es normal contar con un gran staff, con un cuerpo técnico importante, robusto, pero aquellos preparadores físicos, aquellas preparadoras que están en clubes un poco más modestos, vosotros también habéis crecido, digamos, con menos medios. ¿Qué les diríais? ¿Qué mensaje les daríais? Luis, empezamos contigo, por favor. Sí, en realidad, más allá de los medios y del lugar donde uno le tiene que desempeñarse, yo creo que el hecho de la formación que uno tiene y esta posibilidad de entender el entrenamiento desde otro lugar, desde el trabajo interdisciplinario, y muchas veces en donde los recursos son escasos, tenemos que cumplir varias funciones. Yo creo que en esta formación individual, profesional, creo que el crecimiento es superior en cada uno de los jóvenes que están en distintos lugares trabajando, y obviamente que están un paso atrás con respecto a lo que nosotros tenemos como estructura, ¿no? Tenemos un departamento de rendimiento que nos permite estar en avanzada en un montón de temas, pero yo creo que en la parte donde tienen esas escasez por ahí de medios y no tienen las posibilidades que nosotros tenemos, existe otra cuestión que es la creatividad, la formación mucho más profunda para poder sobrellevar el espacio donde están trabajando. Entonces, yo creo que en ese camino que hemos pasado todos, porque realmente
hoy estar en un equipo importante como el que nos toca estar, es el final de esta carrera y no es el principio. Yo creo que en el principio todos hemos pasado por diferentes situaciones, con diferentes posibilidades, pero sí hay una cosa que me parece que hoy hay que destacar, es que este cambio, este nuevo formato del entrenador y de la metodología de la preparación física en el futbolista, nos permite a todos ponernos en un lugar de privilegio y de mejora para lo que es el jugador, ¿no? Las posibilidades que nosotros le estamos dando a los jugadores con esta nueva tendencia. Creo que por ahí pasa. Absolutamente. Rafael, ¿cuál es tu visión? ¿Qué le dirías a un preparador, a una preparadora en un club más humilde? Espero que ahora se me escuche mejor. Yo les diría que tranquilos, o sea, que la del Barça o la de la selección o la de la mayoría de clubes de primera división hoy en día, es capaz de generar una infinidad de datos y es capaz de tener casi también una infinidad de recursos para poner a han mejorado aquello que estábamos haciendo anteriormente sin material. Por ejemplo, ¿los GPS nos están ayudando? Sí, probablemente sí, pero controversia aún a día de hoy. ¿Las máquinas de gimnasio nos pueden ayudar en algunos aspectos? Sí. El número de Parece que lo hemos perdido definitivamente. Ah, no. Ahora, Rafael, tenemos muchísimo. Sí, no lo entiendo porque estoy al lado del router y... O sea, sí, no... bueno, estas cosas son completamente arbitrarias. Bueno, quiero entender. Sí. Pero te perdemos muchas veces. A ver, hacemos una cosa. Pasamos a Fran. Fran, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, un poco añadiendo en la línea que estaban comentando, lo que estaba diciendo ahora Rafael, es verdad, hay tal infinidad de datos, por lo menos en el fútbol profesional, que muchas veces lo importante o lo realmente diferencial es cómo filtrar esa cantidad de información y que sea válida y que sea usable, digamos. O sea, que sacarle ese rendimiento a toda esa información. Lo que les diría a la gente que está en equipos más modestos o con menos medios es que tampoco se obsesionen con querer controlarlo todo. Que ni siquiera nosotros con esa cantidad de datos, que no se piensen que tenemos todo. Es un poco darles ese mensaje de ánimo, que no se crean que esto es ciencia exacta y que va todo al dedillo a través de un programa mágico que tenemos ahí, para nada. Esto sigue dependiendo de las personas, que es lo más importante y lo que más me satisface evidenciar día a día. Y que a pesar de digamos, el avance tecnológico que ha habido en los últimos años y que, en cierto modo, se ha democratizado y que hay mucha gente que puede acceder a esa tecnología, a lo mejor sin un coste excesivamente alto, y a medida que avance el tiempo, pues seguramente más todavía, pues sigue dependiendo mucho de ese técnico, de esa persona que filtra esa información, tanto desde a nivel de analistas, de preparadores físicos que llevan un poco el control de la carga, todo ese tipo de cosas al final siempre dependen de una persona. Y en eso es un poco lo que comentaba Luis, va mucho en la formación y en la creatividad de cada uno para sacar conclusiones y para resolver situaciones. Perfecto. Bueno, pasamos a un siguiente bloque de preguntas. Vamos a hablar un poquito del presente, de este terrible presente que tenemos por la pandemia que azota a todo el mundo, del COVID-19, y que obviamente también ha afectado al mundo del fútbol.
Luis, empezamos contigo. ¿Qué están realizando actualmente de entrenamiento tus jugadores en sus casas, entiendo, confinados? Sí, en principio me gustaría enmarcar de cómo comienza esta transformación que está viviendo Chivas hoy. Nosotros tenemos un momento muy importante con respecto a esta transformación deportiva con una decisión de la directiva a través del convenio, obviamente, que se hizo con el Barcelona. Nos agarran en ese tránsito de esta modificación desde fuerzas básicas de empezar a implementar una nueva metodología, una nueva ideología de entrenamiento, ese modelo nuevo que a lo mejor nos están implementando aquí en el club. Nuestro cuerpo técnico, si bien tiene una forma de trabajo determinada, viene con un método contextualizado que no tiene mucha diferencia con respecto a lo que es el entrenamiento estructurado, en donde empezamos a trabajar en puntos en comunes. La gran ventaja es que en esta posibilidad de empezar a hacer esta alianza deportiva por alguna manera, implican que avanzamos de una manera muy rápida porque hay muchos puntos en comunes. Nos encuentra esta situación, una situación insólita en el camino de todo este proceso, una situación en donde a ninguno realmente nos ha tocado vivir una situación como esta, entrenar de esta manera. Empezamos a pensar en estrategias sin saber cuál es el tiempo que teníamos por delante. Y sí encontramos una forma, y realmente nosotros tenemos un grupo de trabajo muy rico, muy importante, desde la directiva, una decisión muy importante con respecto al apoyo a lo que vamos a hacer. Un director técnico que tiene realmente una visión muy superadora absolutamente en todo. Y conjuntamente con los 3 preparadores físicos que estamos en el club, Eric Roqueta, que es parte del convenio que tenemos con el Barcelona, y Armando Camacho, los 3 empezamos a diseñar una forma de trabajo y con objetivos muy claros con respecto a qué podíamos hacer, ¿no? Desde el hogar. Lo primero que implementamos fue la plataforma, a través de una plataforma, estar en contacto. Nosotros tenemos un plantel muy joven. Hay que aclarar que en Chivas, la característica de Chivas como equipo más popular de México, juegan solamente mexicanos, no tenemos extranjeros, por una cuestión de tradición. En la juventud nosotros veíamos que necesitamos estar cerca del jugador, necesitamos de alguna manera supervisar los entrenamientos y creíamos que teníamos que generar este ámbito de entrenamiento. Y aquí empezamos a armar estos entrenamientos a través de la plataforma, en vivo, todos los días a las 10 de la mañana estamos en el entrenamiento obviamente trabajamos sobre lo condicional, donde vemos aspectos metabólicos y aspectos de fuerzas estructurales como prioritarios. Y por la tarde lo que hicimos es generar 4 subgrupos de acuerdo a las necesidades que nosotros encontrábamos en el plantel. ¿Qué necesidades veíamos? Había un grupo que tenía que trabajar sobre lo preventivo. Yo estoy convencido que los preventivos los tienen que trabajar fundamentalmente los kinesiólogos, que son los que conocen realmente de la mejor manera la biomecánica del movimiento, el origen de las lesiones, la forma de tratarlo. Y muchas veces nosotros los profes nos metemos a trabajar con el tema de los preventivos. Obviamente que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero yo creo que es un tema muy específico y en esto que hablamos, que veníamos hablando en la misma línea, de ser grupos interdisciplinarios y tener los mejores en cada área, hace que la calidad de trabajo sea mejor. Entonces hay un grupo con antecedentes que lo tenemos trabajando para el kinesiólogo, que nos parece que es muy importante. Tenemos un área metabólica, que acá encontramos todos los jugadores que tengan algún problema con su peso, que sabemos que tienen alguna tendencia a modificar su estructura y su masa adiposa, que siempre sucede en un plantel que tenemos un grupo, digamos, en esta condición. Después tenemos un tercer grupo que trabaja con otro profe que hace la parte estructural, que es Eric, que él nos trabaja todo el coadyuvante, que son aquellos jugadores que nosotros vemos que su descenso de masa muscular puede ser muy importante en esta etapa y atendemos específicamente ese grupo. Y un cuarto grupo que realmente está armado en función del espacio que tiene en sus casas, ¿no? Aquellos jugadores que tienen jardín, que tienen un espacio mayor, que son los jugadores más grandes, más experiencia, armamos un grupo de circuitos técnicos, de trabajo con el elemento, y de esta manera hicimos los 4 subgrupos. Hace 4 semanas que venimos trabajando de esta manera, y verdaderamente es algo realmente de mucho trabajo en la elaboración de los entrenamientos, porque tratamos de buscar variabilidad, tratamos de buscar
distintos tipos de estimulaciones, sabiendo que obviamente estamos lejos de lo que es las cargas habituales de las que estamos acostumbrados a trabajar. Nosotros estamos conscientes de que hay realmente un abismo. Un deportista de alto rendimiento está acostumbrado a trabajar a unas cargas determinadas, y hoy verdaderamente trabajar de la manera que estamos trabajando, con las limitaciones que tienen en el hogar cada uno de los jugadores, más allá de sus posibilidades, obviamente que estamos alejados de lo que es la realidad de la exigencia de la competencia. Pero sí, creemos y estimamos y estamos realmente muy ilusionados con la idea de que podemos acercarnos de la mejor manera al reinicio de la competencia. Esta es más o menos la forma que nosotros encontramos para trabajar en esta etapa de confinamiento. Exacto, gracias por compartirlo. Rafael, es algo que no te atañe a ti directamente al no estar en una dinámica de club actualmente, pero ¿cuál crees que debería ser el objetivo prioritario de los entrenamientos que realizan ahora en sus casas los jugadores? Y no sé si estáis siguiendo desde la selección a... Sí. Bueno, ahora os cuento. Primero, espero que ahora no tengamos problemas. He conectado directamente el cable del router al ordenador. Espero que vaya mejor que por wifi. Es cierto que yo ahora mismo estoy en una situación diferente a la que están ellos dos, porque no tengo jugadores a mi cargo. Y claro, además, los jugadores que vienen a la selección obviamente son jugadores que están en clubes del máximo nivel, con lo cual están ya completamente pues, asesorados, monitorizados, seguidos por sus clubes. Ahora bien, sí que es cierto que he estado muy pendiente del tema y he estado analizando y escribiendo sobre él, porque la Federación Española de Fútbol creó un grupo de trabajo que estaba formado sobre todo por médicos y preparadores físicos para crear 2 documentos en los que se explicara cuáles eran las recomendaciones, primero, por la preocupación que tiene la Federación por lo que es el fútbol no profesional, porque en realidad el fútbol profesional es un poco la punta del iceberg, pero la mayoría de licencias federativas que hay en un país, por ejemplo en España, son licencias no profesionales. Entonces, como esos jugadores no tienen esos recursos de tener a todos esos departamentos de rendimiento detrás, pues se quería dar unas recomendaciones para ellos. Y después, un documento de recomendaciones para evitar los riesgos sobre la salud en la vuelta a la competición en el fútbol, incluso el de alto nivel, con un apartado médico, unas consecuencias en la organización y unas recomendaciones en la estructuración del entrenamiento. Yo creo que durante este confinamiento, especialmente para aquellos jugadores, tanto para profesionales como para no profesionales, el primer objetivo es mantener una vida saludable. Y puede parecer algo que, joder, si esto es banal, si esto es... Creo que no. Creo que no, porque no de nada, pero de poco servirá que el jugador entrene a tope durante 50 minutos, 1 hora, si durante el resto del día cambia drásticamente cuáles son sus hábitos. Y con eso me refiero, por ejemplo, si se pasa 23 horas sentado, y eso es muy fácil estando en casa, y 1 hora entrenando duro, puede ser que no sea suficiente eso. De hecho, no está probado en estas condiciones, pero en condiciones normales no sería algo aceptable. Igual que mantener, por ejemplo, el nivel de exposición al sol, o mantener unos horarios que no nos provoquen prácticamente un estado de jet lag cuando se retome la actividad habitual. Más allá de eso, y lo que es el entrenamiento propiamente específico, creo que habría que poner el foco en 2 aspectos esenciales. Uno, el entrenamiento de la capacidad específica. Y eso va orientado a todos esos ejercicios de fuerza, de resistencia, de velocidad, de como le queramos llamar. De esos no tengo ninguna duda. Cuando veo a toda la gente, deportistas, profesionales, no profesionales, que cuelgan sus vídeos en Instagram, en Twitter, en redes sociales en general, no tengo ninguna idea de que están haciendo ejercicios de esos. Pero tengo más dudas de que se esté cumpliendo con la parte que yo considero muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, si queréis después las comentamos, las características que va a tener la vuelta a la competición, el entrenamiento de la movilidad específica.
Es decir, aquellos ejercicios que comprometen y estresan el sistema miotendinoso. Porque podemos hacer horas de carrera, podemos hacer decenas de sentadillas con mucho peso, pero el estrés que sufre el sistema músculos, tendones, cuando hacen gestos que no se parecen en nada a los que hacemos pues, cuando corremos, cuando hacemos la mayoría de ejercicios de fuerza, si no los entrenamos durante este confinamiento, el desentrenamiento por ese exceso de horas sentado, de falta de variabilidad en la vida y en el movimiento en general, yo creo que puede provocar desadaptaciones muy intensas que se pueden traducir en lesiones muy frecuentes en la vuelta a la competición. Muchas gracias. Ahora hablaremos de la vuelta a la competición, pero antes, Fran, si nos puedes dar algunas pinceladas de lo que crees que de los objetivos que estáis persiguiendo con vuestros jugadores durante este confinamiento. Sí, nosotros evidentemente hicimos, lo primero fue hacer un diagnóstico de las condiciones de entrenamiento que iba a tener cada jugador en su confinamiento. La verdad es que en eso contamos con cierta ventaja, digo, con respecto a otra gente, porque suelen tener condiciones bastante buenas para entrenar en casa. De hecho, están habituados a complementar su trabajo diario con trabajo en su casa y muchos de ellos disponen de gimnasios bastante bien equipados y espacios al aire libre para poder hacer alguna tarea. Una vez que hicimos este pequeño diagnóstico, porque fue todo también muy precipitado y muy rápido, fue prácticamente de un día para otro, pues tratamos de dotar a aquellos que tenían alguna carencia, tratamos de dotarles también de material, ya sea bicicleta o cualquier otro tipo de material de apoyo para poder realizar las sesiones que les íbamos a plantear. Y nos sentamos entre Edu, Antonio y yo, con el asesoramiento también de Joan Ramón, un poco a diseñar esa planificación del trabajo semanal. Nosotros lo que hicimos fue dividirnos el grupo entre los tres para hacer un seguimiento. La forma de trabajar es enviarles la sesión y ellos trabajan de forma autónoma, están acostumbrados, incluso ellos en la presesión y posesión en el trabajo semanal normal, son bastante autónomos y tienen ya sus protocolos establecidos. Y estamos hablando de jugadores, en nuestro caso, no es como el caso que comentaba de Chivas. Nosotros tenemos jugadores ya con trayectorias contrastadas y con muchísimos años a alto nivel y evidentemente eso no se consigue de cualquier manera y contamos con un grupo de profesionales muy centrados en su día a día. Luego, lo que comentábamos es verdad. El problema más grande que nos encontramos, bueno, antes de nada yo diría que lo más preocupante de toda la situación a día de hoy es precisamente la propia pandemia. La propia pandemia en sí, de cara a un regreso a la competición, a los entrenamientos, aparte de todo lo que estamos hablando, que es verdad, y ahora lo comentaremos seguramente en más profundidad, de cómo deberíamos replantear esa vuelta a los entrenamientos en lo que son las instalaciones y las carencias que estamos teniendo en el entrenamiento, en el confinamiento, es también el riesgo de cualquier contagio y eso sí que se me antoja bastante. Es una labor que, de hecho, los protocolos ya estamos viendo que son bastante severos, ¿no? Y es que tienen que ser así porque cualquier paso atrás en eso pues puede comprometer la vuelta a la competición, está claro. Y lo más importante y lo que más nos preocupa precisamente es la salud de los deportistas y de todos los que rodeamos a los deportistas. Eso es la preocupación principal, eso sin duda. Entonces, una vez siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en nuestro caso particular de las propias de nuestros servicios médicos, estamos en ello ahora precisamente diseñando un plan de vuelta a los entrenamientos y en el cual, como decíamos, de forma multidisciplinar participamos todos,
desde el departamento de prevención y readaptación, o fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas, médicos, staff técnico, analistas, todos saber que todos tienen que aportar su granito de arena para diseñar un plan de vuelta al trabajo lo más optimizado posible. El problema que nos encontramos para esa vuelta al trabajo y a colación, lo que estábamos diciendo de ese trabajo que están haciendo en el confinamiento, es, por supuesto, la falta de especificidad en el trabajo que están haciendo en sus casas. Realmente, prácticamente se está haciendo un trabajo, lo que viene siendo, con algún matiz, trabajo coadyuvante. Y esa falta de especificidad habrá que irla implantando de una forma progresiva una vez que volvamos a los entrenamientos en campo. Estoy muy de acuerdo con Rafael en lo que comentaba, que una de las preocupaciones más grandes, aparte del tipo de trabajo que se está haciendo en el confinamiento, es el cambio drástico de la actividad del día a día. En esta forma de vida que se nos está dando ahora, el riesgo de sedentarismo durante muchas horas dentro de casa es muy peligroso. Y aún encima, el hecho también de variar un poco las horas de sueño, todo esto que comentaba Rafael, que estoy totalmente de acuerdo con él. Por eso es muy importante que se conciencien de establecer unas rutinas que le sigan garantizando que ese día a día siga siendo parecido a lo que hacía, y tratar de evitar, en la medida de lo posible, pasar menos horas sentado, ser activo. En eso, en nuestro caso, y yo lo digo por experiencia propia, que tengo 2 hijos preadolescentes aquí, vivimos mi mujer, mis 2 hijos y yo, eso también te ayuda, porque también tienes que estar pendiente de ese tipo de cosas. Ellos tienen que hacer su momento de deporte, tienen que hacer su momento de estudio, porque siguen con horario lectivo, y todo ese tipo de cosas ayuda. Seguramente a los más jóvenes es un poco a los que tenemos que empujar más a ese riesgo que hay, pues, de otras distracciones que te hacen estar muchas veces muchas horas sentado. Nosotros, por el feedback que estamos recibiendo de ellos, yo, en general, creo que están llevando un confinamiento bastante estable y sin variar muchísimo su vida antes del mismo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a saltar al siguiente bloque de la entrevista y vamos a hablar del futuro próximo. Y aquí entramos en terreno ignoto. Vamos a especular un poco en lo que sería una vuelta a los entrenamientos, que no se sabe ni exactamente cómo ni cuándo. Entonces, ante un posible escenario de retorno que se prevé, y ya digo, que tenga un calendario competitivo muy denso, muy denso, ¿cuánto tiempo de pretemporada creéis que sería necesario para volver a la competición con garantías? Luis, sí, en el caso de México, en principio el torneo es diferente. Sabemos que son torneos cortos, con una fase regular de 17 jornadas más los playoffs, la liguilla, con los 8 primeros. Nosotros, el torneo se corta en la fecha 10, están quedando 7 fechas por jugarse antes de los playoffs. Obviamente que el regreso, lo que se dice, lo que se estima es que la federación, o sea, una cosa es lo que se debería tener antes de empezar a competir, y otra cosa es lo que realmente las fechas y las decisiones por ahí federativas son las que te implican empezar la competencia. Están hablando de arrancar 2 semanas previo a la competencia. Es lo que se está hablando todavía de manera informal, todavía no tenemos nada claro, porque nosotros tenemos extendido el confinamiento hasta el 31 de mayo, quiere decir que nosotros vamos en otro tiempo que el que tienen ustedes en Europa. Obviamente que el pensar en 2 semanas, o sea, esto es hipotético, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado recién, coincidimos prácticamente los 3 en todo el diagnóstico de lo que está sucediendo, y en esto que sigue es incierto, porque aparte es incierto para todos saber realmente cómo va a suceder este regreso. Nosotros vamos a tener 2 semanas de
en el retorno, en el cual obviamente la primera semana va a ser una semana de adaptación a todo esto que estamos hablando. El hecho de empezar a trabajar con el elemento implica una adaptación bastante importante, que una semana es muy poco tiempo, y más teniendo en cuenta que vamos a tener que jugar 7 jornadas, jugando miércoles y domingo, porque así está dispuesto, con esa carga y esa densidad de competencia, los riesgos son mayores, porque si hablamos que hay una falta de adaptación al requerimiento y a la exigencia de la competencia, nosotros a esto incrementamos los tiempos y los tiempos de recuperación son mucho más cortos, obviamente que la zona de riesgo y el daño que vamos a poder causar es mayor. Esto es lo que nosotros intuimos hipotéticamente. Hay otras características en México que hay que tener en cuenta también, que se juegan en diferentes alturas. Es una característica que a veces jugamos sobre el nivel del mar, otras veces jugamos a 2.700 metros sobre nivel del mar, se juega en el desierto, después se juega en lugares de montaña. O sea, esa variabilidad también modifica el trabajo, nuestro microciclo de trabajo. Nosotros estamos saliendo del confinamiento y del partido que nos toca, nosotros estamos a 1.500 metros. Todos los valores que nosotros tenemos de la competencia generalmente implica que nuestros valores de high speed running o de intensidad de aceleraciones y deceleraciones, cuando voy por encima de 2.000 metros, es cuando se ven deprimidos los valores, sobre todo valores de intensidad. Esto es un dato, me parece, para tener en cuenta qué sucede con el equipo que está por debajo de 2.000 metros de altura entrenando cuando va a jugar a la altura. Lo que sucede es esto. Entonces, a mí me toca el primer partido, la fecha 11, cuando regreso después de 2 semanas, ir a la altura, ir a 2.400 metros de altura. Entonces, mi estrategia de trabajo realmente tiene que ser diferente. En mi segunda semana, que es una semana en donde obviamente el técnico va a querer trabajar aspectos netamente con el modelo de juego, con la propuesta futbolística para la competencia. Además, yo tengo que tener en cuenta que los tiempos de trabajo y la gestión de la carga de esa semana tiene que tener una característica particular, porque cada vez que vamos a jugar a la altura, nuestra gestión de carga es diferente. Tomamos algunas estrategias en las tareas que nos permite poder competir en esas condiciones. Por eso digo, estamos hablando de un parámetro hipotético en donde realmente vamos a tener que pensar mucho, vamos a tener que tener un pulso quirúrgico a la hora de seleccionar las tareas y de cómo vamos a ir dosificando toda esta etapa. Pero bueno, en la realidad es lo que se nos presenta, creo que son los desafíos profesionales a los que uno tiene que estar preparado, y obviamente hablando con colegas de todas las latitudes, preguntando, porque de este tema sabemos muy poco. Hay de muchos temas que sé poco, pero de este sé mucho menos. Pero evidentemente uno creo que en este intercambio, en esta posibilidad de generar este ámbito, nos permite encontrar algunas respuestas a todo esto que viene, ¿no? Pero sí, es un tema muy, muy preocupante en este sentido, ¿no? Absolutamente. Paul, otra vez, no es algo que te atañe directamente, pero tú puedes jugar un poco más ese papel de, bueno, si yo tuviese que decir cuánto necesitan de pretemporada para volver con cierta seguridad. Sí. Por cierto, sí, bueno, yo oye, y se te ve perfecto ya, ¿eh? Sí, bueno, pues me alegro. Me alegro. Yo siendo honesto, o sea, no sé cuántos días se necesitan, no creo que nadie lo sepa, ni creo que haya un día mágico, o sea, un número de días mágico que sea el mejor para todos. Lo que sí creo que es muy importante es que las autoridades competentes sean conscientes de cuál es la situación cuando se pongan a diseñar las condiciones de vuelta y el calendario de vuelta. Porque a mi modo de entender, la situación tal y como se está generando ahora mismo, se está diseñando una tormenta perfecta para los jugadores. Porque si nosotros analizamos lo que sabemos sobre temporadas y lesiones, vemos que durante la pretemporada es el momento que más lesiones hay. O sea, en las primeras semanas de vuelta a los entrenamientos se producen muchísimas más lesiones que en cualquier otro momento de temporada. Y esto, sabemos, no es ni por el calor, ni por el periodo del año en el que nos encontramos, ni por nada parecido.
es por el cambio drástico que pasan los jugadores de no estar entrenando al nivel que lo hacen en sus clubes a entrenar al nivel que sí lo hacen en sus clubes. Pues muy bien, esto ahora mismo no solo pasará, sino que yo creo que los jugadores, como comentaba antes, por todos estos cambios, pueden llegar con un nivel de susceptibilidad superior al que llegan en una pretemporada normal. Pero no solo eso. Cuando nosotros llegamos a una pretemporada normal, tenemos del orden de 30, 45 días antes del primer partido de competición. Ahora parece muy probable que esos 30, 45 días no existan, con lo cual la progresividad de la carga que van a recibir, cuando digo carga no me refiero solo a cantidad de entrenamiento, sino al tipo de estímulos parecidos a la competición que van a recibir los jugadores, muy probablemente no puedan ser tan progresivos como los entrenadores y los preparadores desearían. Y eso aumenta muy significativamente el riesgo de lesión. Pero es que además, como si se retoma la competición, se va a retomar en el momento clave del calendario, no va a haber lugar a especulaciones, pues entonces nosotros hacemos una vuelta progresiva porque a medio plazo no va a haber lugar a eso, va a haber una vuelta agresiva a los entrenamientos y además vamos a empezar con un calendario muy congestionado. Se está hablando incluso de jugar cada 48 horas. Un calendario congestionado con partidos cada pocos días se ha visto que aumenta la probabilidad de lesiones. Pero yo creo que cabe dentro de la lógica de cualquier profesional pensar que un calendario congestionado en estas circunstancias va a incrementar mucho más esa probabilidad. ¿Por qué? Porque el jugador, si acaba un partido normal en su fase normal de temporada, en un 80% de lo que era su capacidad máxima, un 90%, lo que sea, en los primeros partidos el jugador va a ir sobrepasado muy por encima de lo que son su nivel de intensidad y de esfuerzo saludable, con lo cual ya de por sí va a tener afectada su capacidad de recuperación, pero es que cuando te excedes de lo que tú puedes soportar, el tiempo de recuperación aumenta. Y aquí estamos diciendo que lo vamos a reducir. Pero es que además hay muchas plantillas que no están preparadas ni están acostumbradas a jugar con un calendario congestionado. Pero es que incluso las que están preparadas y están acostumbradas, tanto por número como por hábito de los jugadores, a competir con un calendario congestionado, si de mano se encuentran que hay muchos jugadores que causan baja porque se lesionan por esta situación, van a tener que lidiar con un hándicap con el que no están acostumbrados, que es que van a poder rotar menos a los jugadores de lo que lo pueden hacer habitualmente. Es decir, si tú tienes a 20 jugadores disponibles, puedes ir rotando, puedes ir gestionando. Pero si tú tienes a 2 jugadores en una posición y tienes a uno que se lesiona durante los primeros días, el otro va a tener que jugar todos los partidos sí o sí. Y es más, en este momento de final de temporada, que es decisivo, muy probablemente pues el entrenador no se la va a jugar con uno del filial, va a querer explotar ese jugador hasta que aguante. Entonces, las lesiones, yo creo que aumentan el riesgo colectivo de que haya más lesiones porque dificultan esa capacidad de rotar. Con lo cual, yo creo que si no tenemos todos estos elementos en cuenta a la hora de diseñar, y ya no solo a nivel de los preparadores físicos, sino de las instituciones encargadas de elaborar los calendarios, creo que estamos poniendo un escenario que pone en serio riesgo no solo la salud de los jugadores, sino del espectáculo. Realmente has descrito, como decías, como apuntabas, un escenario de tormenta perfecta. Esperemos que no sea así, pero todo apunta hacia ello. Fran, ¿cuál es tu visión al respecto? Y remarcando que nos movemos en hipotético. Está claro que lo primero, lo que estás comentando, que esto es hipotético, es una de las palabras que se pueden utilizar ahora mismo es la incertidumbre. Y la incertidumbre que hay ahora mismo en todos los aspectos es muy grande. No sabemos ni cuándo se va a empezar. Evidentemente, cuanto más se tarde en empezar a entrenar,
peor y en peores condiciones seguramente estará el futbolista para retomar ese entrenamiento específico del que hablábamos, y más progresivo y desde más básico tendrá que empezar esa adaptación al trabajo específico. Entonces no sabemos el cuándo se retomarán los entrenamientos, no sabemos el cuándo se retomarán las competiciones, no sabemos cómo se van a retomar las competiciones tampoco, no sabemos esa densidad competitiva hasta qué punto va a ser. No sabemos en qué condiciones, porque se está hablando incluso también de adaptaciones reglamentarias para facilitar un poco y minimizar un poco también esos riesgos de los que hablábamos, porque si empezamos a enumerar factores de riesgo para que un futbolista se lesione, aquí están confluyendo muchísimos, está claro. Lo que hablaba Rafael del contexto, el contexto que nos vamos a encontrar una vez que se reiniciase la competición, también es un contexto que no tiene nada que ver con el que tenemos después de un periodo transitorio normal de vacaciones, por ejemplo. Aunque ahora contamos a favor seguramente con la predisposición y concienciación mucho mayor del deportista que está, digamos, en la reserva ahí a expensas de que en cualquier momento esto se puede reiniciar, y eso seguramente pues le está haciendo trabajar y están llevando a cabo todos los planes que les estamos transmitiendo, y eso minimiza en cierto modo ciertas capacidades o cierta parte de la estructura condicional, pero esa diferencia que digo con respecto a un periodo transitorio habitual de vacaciones de verano no tiene nada que ver el contexto que nos vamos a encontrar, porque, por ejemplo, a partir de que se comience, son todo, digamos, finales, por decirlo de alguna manera. Y ese estrés es un factor de riesgo añadido, evidentemente, porque no es lo mismo jugar un partido el 20 de agosto, jornada 1 de Liga, que estarte jugando un campeonato sabiendo que tienes como es en nuestro caso, que si fallas tienes a un rival que te puede superar en la clasificación, o como puede ser una eliminatoria, que sería seguramente para más adelante, en una eliminatoria de competición europea. Entonces, todo esto que estamos comentando, evidentemente, son factores que aumentan el riesgo de que haya algún problema en la vuelta a la competición. En nuestro caso concreto, además, es que nuestros futbolistas no están acostumbrados a parar tanto tiempo. Ahora mismo llevamos ya más de un mes, más de 30 días, y prácticamente el grueso de la plantilla son internacionales, y si no es una competición es otra, pues una vez finaliza la competición normalmente tienen que incorporarse a sus selecciones y siguen compitiendo, y entonces esa pérdida, digamos, específica siempre es menor que en este caso. La incertidumbre yo creo que es un poco la palabra que ahora mismo nos llena a todos la cabeza, está claro. Claro. Y además, como comentas, es que trabajáis en la élite con futbolistas que lo que están acostumbrados es a entrenar y competir. Y ahora vamos a ver... Una de las características diferenciales, digamos, del fútbol o de los deportes de equipo con respecto a otros deportes es la densidad competitiva, y claro, lo que serían a lo mejor que estamos valorando, pues imagínate que nos vayamos ya más de 60 días de confinamiento, estamos hablando ya de periodos bastante prolongados, la verdad. Claro. Y el desentrenamiento y la desadaptación pues puede ser severa. Sí, como habéis apuntado todos, sin el estímulo específico, bajo el requerimiento técnico-táctico del balón, de los compañeros, de los que hacen el rol de oposición. Sí, absolutamente. Oye, se nos está... Por otro lado, iríamos a una última pregunta y después intentaré seleccionar alguna de las que hayan entrado por el chat. La última, el futuro, pero en este caso el futuro a largo plazo. Olvidémonos del futuro a corto plazo y de esta incertidumbre. Vamos también a un terreno hipotético y de opinión. ¿Hacia dónde creéis que evoluciona la profesión de preparador físico? ¿Cómo creéis que será el preparador físico dentro de 10, 15 años?
Luis. Sí, creo que un poco lo comentó Rafael al principio y creo que coincido. El rol del preparador físico va variando y va a variar de una manera determinante. Hoy no se puede pensar el entrenamiento sin este trabajo interdisciplinario y en la especialización de las áreas, sobre todo de las estructuras de entrenamiento. Yo creo que nosotros vamos a cumplir con un rol de administradores de alguna manera de lo que tiene que ver la metodología elegida. Somos el nexo permanente entre todas las partes que tienen que confluir en el armado de cada uno de los entrenamientos y en la mejora del día a día de nuestros futbolistas. Yo creo que este rol que modifica nos aparta un poco del lugar que generalmente durante muchos años el preparador físico estuvo al lado del entrenador número uno y como que era demasiado protagonista con respecto a lo que era el entrenamiento. Hoy nosotros creo que tenemos que tener en cuenta que nuestra especialidad, más allá de lo que nos toque, si es el trabajo coadyuvante, si es el trabajo optimizador, es estar atento a lo que va pasando con nuestros compañeros de trabajo, fundamentalmente en esa especialidad. Yo creo en la especialidad en los grupos de trabajo, hace que la calidad de nuestro entrenamiento y la calidad de nuestra metodología sea cada día mejor. Una sola persona hoy por hoy no puede pensar con tanta información, con tantos datos, con tantas cosas a tener en cuenta en el futbolista. Realmente es imposible que una persona crea que pueda con todo este bagaje. Entonces creo que sí es muy importante saber el lugar que vamos a ocupar, pero sí entiendo que nuestro lugar es de administrar un poco todas estas cuestiones, porque estamos cerca de todos los demás actores que implican un cuerpo técnico. Entonces creo que para ahí vamos. Muy bien. Rafael, ¿cuál es tu visión? Bueno, primero yo creo que el fútbol, ni siquiera el fútbol de alto nivel, y quizá esta crisis ha servido para tomar conciencia de ello, vive al margen de la sociedad. Somos profesionales que estamos dentro de lo que es la sociedad actual y la sociedad actual está viviendo un proceso de cambio muy grande que muchos han llamado la cuarta revolución industrial. Eso consiste en que, si bien hace unos años habíamos automatizado aquellas tareas que se realizaban de forma manual, ahora vamos a ser, y ya no tan en un futuro, sino que prácticamente a día de hoy somos capaces de automatizar aquellas tareas que requieren de procesos de razonamiento más o menos sencillos y mecánicos. Claro, cuando yo me pongo a analizar qué realizan muchos casos, cuál es la tarea clásica del preparador físico, que es, primero, medir cargas, segundo, proponer tareas y tercero, prevenir lesiones, pues creo que la profesión para sobrevivir va a tener que cambiar profundamente, porque, pues bueno, determinar patrones de cargas, creo que va a haber softwares, si no los hay ya, que van a ser mejores que nosotros en encontrar patrones. Si al final sintetizamos lo que es proponer tareas a conseguir determinados niveles y tipos de cargas, pues esos mismos softwares que son capaces de detectar qué tipo de carga hay en cada tarea van a ser perfectamente capaces de proponer tipos de tareas. Y en el tema de prevención de lesiones, pues la realidad es que estamos fracasando estrepitosamente. O sea, cada temporada, el número de lesiones por horas de práctica es más alta en el alto rendimiento. Entonces, yo creo que la profesión tiene muchos retos abiertos, pero todos ellos van a requerir de un elemento común o de dos elementos comunes para solventarlos. El primero es el pensamiento crítico, el análisis de lo que hacemos y lo que hemos venido haciendo con una perspectiva crítica, con una conciencia escéptica, con la capacidad de cuestionarnos si aquello que venimos haciendo lo hacemos realmente porque es justificado, porque tiene una base sólida o simplemente por inercia, por seguir la tradición. Está lleno de ejemplos en ciencias del deporte que tienen o en fútbol en concreto, que tienen una evidencia científica
muy cuestionable a día de hoy, una evidencia científica que había sido aceptada hace años, pero no se aguanta hoy en día. Creo que, por eso, como decía, va a ser clave ese espíritu crítico, esa conciencia estética. Y después, como comentaba antes al principio, cuando hablábamos sobre la profesión, ese conocimiento interdisciplinar. Creo que la figura del licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte puede ser clave en los departamentos de rendimiento y de ciencias del deporte que se están creando en los clubes hoy en día. Creo que tienen que ser la figura clave para sintetizar el conocimiento que se genera, para escoger qué es significativo y qué acaba teniendo transferencia a los entrenamientos. Perfecto, muchas gracias. Fran, ¿cómo lo ves tú? Un segundo, disculparme, ¿me oís? Que tengo que desconectar aquí, que me he quedado sin... Un segundo, ¿eh? Sí, a mí me ha pasado lo mismo. No, yo no te oigo, no sé si vosotros lo oís. No. ¿Ahora? Ahora, perfecto. ¿Oís ahora? Sí. Vale. Disculpad, me quedé sin batería. Bien, yo para no explayarme mucho y no entrar en divagaciones a lo mejor casi pseudo-filosóficas, secundo totalmente lo que acaba de comentar Rafael, porque además ya hace tiempo que vengo dándole vueltas un poco a ese tema. Y la verdad es que hoy en día te empiezan a hablar de inteligencia artificial o ves como los softwares son capaces de detectar cada vez más cosas y automatizar la recogida de datos y registros de lo que está pasando en juego en tiempo real a través simplemente de la imagen y toda esa serie de cosas, que esto está avanzando a un nivel que efectivamente hay muchas cosas que seguramente una máquina llegue a hacer mejor que nosotros. Ahí lo que no me cabe ninguna duda es que el factor diferencial nuestro es precisamente la humanidad y esa relación personal y del día a día con el deportista de alto rendimiento. Y precisamente en esa línea yo creo que cada vez serán más amplios los cuerpos técnicos. Se está viendo que es así y cada vez sucede en todos los deportes. E incluso hasta el punto de llegar a individualizar y prácticamente pues que haya un PF por deportista, por ejemplo. Y en la línea del futuro de la profesión, por supuesto, que esa capacidad sintetizadora o conductora de esta labor interdisciplinar que hay en los múltiples departamentos que se están generando ahora en cada club, que prácticamente se está creando una universidad de rendimiento, pues es un poco la figura del licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como canalizador de ese conocimiento y como nexo de unión entre los distintos departamentos. A mí también me parece muy importante. Oye, qué bien que reivindiquéis la figura del licenciado. Creo que es un mensaje final muy, muy chulo. Estamos en tiempo absolutamente de descuento. Voy a seleccionar una de las preguntas que ha entrado por el chat, una que sea así más o menos rapidita. Mira, Álvaro, pregunta para todos. ¿Qué porcentaje de importancia daríais a estos 3 aspectos durante la cuarentena? Entrenamiento de componente aeróbico, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de gestos técnicos. Luis. Sí, en realidad tiene que ver con el armado de cada una de las sesiones de entrenamiento. Creo que todas son importantes, siempre vamos a hablar sobre lo mismo. Tiene que ver en el momento que lo estamos planteando, en qué momento de la semana, en la evolución de nuestra programación, cómo fuimos pensando, qué hay antes y qué hay después. Pero creo que todos son importantes. Lo que sí hay que tener en cuenta es cómo son aquellos momentos especiales que debemos tener en cuenta, como veníamos hablando durante toda la charla,
como para que ese retorno no sea tan brusco, ¿no? Pero sí creo que son importantes todos. Y después la dosificación y cuánto en porcentaje, eso depende realmente de una situación específica, ¿no? No se puede hacer de manera taxonómica, decir tanto porcentaje de cada uno. Claro. Rafael. Bueno, yo creo que en primer lugar, no tenemos tiempo para profundizar en ello, pero es un tipo de división que no me gusta mucho hablar de entrenamiento aeróbico, de diferenciar el gesto de la fuerza, porque creo que al final son cosas que van unidas. Yo le diría, por ejemplo, si tú coges un gesto, da igual el que sea, y lo analizas, un observador puede decir que está trabajando fuerza, otro decir que está trabajando el gesto en sí. Con lo cual, yo al final mis recomendaciones sería que se muevan, si puede ser en un entorno natural mejor. Entiendo que es difícil para todos, para mí el primero, pero que si pueden entrenar a la luz del sol, no lo hagan a la luz de una bombilla, y que intenten en la medida de lo posible reproducir esa gestualidad con la que se van a encontrar después en competición. Perfecto, muchas gracias. Fran, vamos contigo. Sí, un poco a la misma línea. Nuestro deporte es tan sumamente rico, pero tan sumamente rico motrizmente, que tratar de seccionarlo o diseccionarlo o amputarle una parte para trabajar otra, eso se antoja imposible. O sea, y ahí no hay preponderancia. Ahí lo que hay preponderancia es del juego en sí, y eso es lo que nos está ocupando ahora, y por eso en el confinamiento estamos preocupados, porque realmente lo que realmente condiciona el juego es la relación que hay entre los componentes del equipo, la relación que hay en esa contracomunicación motriz con el rival, y eso es lo que no podemos trabajar realmente. Y lo otro, pues en la medida que podamos, pues irán haciendo lo que puedan. Y le doy mucha importancia a eso que comentaba, que tratar de evitar ese sedentarismo es lo más importante, tratar de llevar una vida saludable es lo más importante, tratar de llevar una vida ordenada es lo más importante, tratar de estar activo durante el día es lo más importante, tratar de respetar las horas de sueño es lo más importante, y a nosotros es lo que más nos preocupa en este momento, la verdad. Perfecto, muchísimas gracias. Álvaro, que es a quien ha realizado la pregunta, bueno, ya ves que te invitan a tener una visión un poco más holística sobre el fenómeno del fútbol y el entrenamiento, los expertos. Bueno, ha sido un auténtico placer teneros. Han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero como ya hablamos cuando estábamos preparando esto y sobre la posibilidad de hacer otra edición, hombre, esperamos que no, porque eso querrá decir que las cosas han mejorado mucho fuera y que habréis vuelto a pisar el verde, que es lo que, y a estar con los jugadores en el face to face, cara a cara, que es lo que realmente os gusta. Mil gracias por haber estado aquí. Habéis citado también antes a Joan Ramon Tarragó. Él ha sido un poco el instigador de todo esto, el que lo inició, y además es mi jefe, oye, ¿por qué no decirlo? Así que muchas gracias, Joan Ramon, por haber iniciado esto, y mil gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Un placer haber compartido con todos vosotros. Un saludo. Un saludo para todos y muchísimas gracias. Igualmente, un saludo. There's a team and a city that ignites passion and creativity on and off the pitch. With its cultural diversity and openness, we are creating the world's leading sports centre for innovation, the Barca Innovation Hub. More than 2,000 athletes, male and female teams, 5 professional sports, and the largest stadium in Europe. Promoting knowledge in the sports world and establishing an ecosystem to collaborate on a global scale with universities, research centres, hospitals,
leading brands, startups, and other sport entities. At Barca Innovation Hub, we've already proven the future can be addressed in any shape or form. A new tracking system that redefines the word accuracy. A smart cap with personalized pods for rehydration. Envisioning the future of Espai Barca with mixed reality. Together, we can lead a revolution which contributes to society through sports. Wanna join us? Barca Innovation Hub, reinventing sport.